Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buen día, mis queridos niños. Con la bendición de Dios nos volvemos a encontrar para tratar un nuevo tema. Muy bien, el tema que trataremos hoy es la primera revolución industrial. Ahí está, muy bien. Llamamos revolución industrial al conjunto de grandes cambios que modificaron la forma de trabajar y de vivir de la gente. Se trató de un proceso de producción de bienes en grandes cantidades gracias al uso de maquinarias. ¿Qué fue la primera revolución industrial? Fueron una serie de cambios que afectaron no solamente a la industria, sino a toda la organización económica y social, y que permitió el crecimiento económico sostenido de los países a nivel mundial. ¿Dónde y cuándo se realizó la revolución industrial? Se realizó en el continente europeo, netamente en Inglaterra, entre los años 1750 a 1840. La revolución industrial estuvo dividida en dos etapas. La primera del año 1750 hasta 1840 y la segunda de 1880 a 1914. Características de la revolución industrial. El uso de la máquina y su aplicación al mundo de trabajo. Aparición de nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. Aplicación de la tecnología en el trabajo agrícola con el uso de abonos. Desarrollo del sector textil del algodón. Las causas de la primera revolución industrial. Para un cambio de calibre que supuso esta revolución industrial, son precisos una serie de factores que multiplicaron los efectos de la misma, como son: aumento de la producción agraria. Era el sector primario del cual se nutría la población. Por lo tanto, para crecer esta, era necesario que hubieran los recursos agrarios suficientes como para alimentar a esa población. Mano de obra abundante. No es posible que crezca la industria si no hay mano de obra que trabaje en ella. Capital. Evidentemente, sin dinero no pueden afrontarse nuevos proyectos industriales. Expansión de comercio. Mayor demanda promueve que haya mayor oferta. Es decir, mientras más nos pidan, más creamos, y eso solo es posible con un comercio creciente. Innovaciones técnicas. Para un cambio semejante era necesario la presencia de nuevas máquinas y herramientas con las que se debe trabajar. Mentalidad empresarial. La sociedad debe estar abierta a todos los cambios. Política favorable. El sistema político debe favorecer que se produzcan todos estos cambios. Estos 7 elementos concluyeron en una misma época, en un mismo lugar, los mencionados en el punto anterior, en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Inventos de la primera revolución industrial. La máquina de hilar. El inventor de la primera máquina para tejer algodón fue el clérigo y poeta inglés Edmundo Carvin,
quien en 1784 diseñó un telar provisto de una lanzadera automática, movido por una energía proporcionada, ruedas hidráulicas o bien máquinas a vapor. Motor a vapor, el invento más grande. James Watt fue el inventor de la máquina de vapor en 1769. Este invento posibilitó la creación y expansión del ferrocarril y revolucionó el transporte. La creación de dicha máquina sustituyó el uso de la energía humana y animal por energía de vapor. El ferrocarril. La gran revolución del ferrocarril comenzó en 1814, cuando George Stephenson utilizó la máquina de vapor como medio de locomoción. Su invento fue un éxito y comenzó a usarse de inmediato en las minas, pudiendo transportar 8 vagones de 30 toneladas a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Estos resultados eran suficientes para expandir el uso de la máquina a otros servicios. La imprenta a vapor. Un 28 de noviembre en 1814 funcionó por primera vez una imprenta de vapor y fue para editar el diario Times de Londres. La primera lo había inventado el alemán Frederick Goining. Consecuencias de la revolución industrial. Primero, capitalismo industrial. Es el sistema económico y social que nació en Inglaterra a partir de la invención de la industrialización y la máquina a vapor. Así, esta nueva etapa del capitalismo se formó en medio de importantes revoluciones políticas y tecnológicas. El siguiente, surge el proletariado. La revolución industrial llevó consigo la aparición de una nueva clase social. El proletariado estaba constituido por los obreros que trabajaban en las fábricas y vivían en las ciudades. Se consolida la burguesía. Durante este siglo, la burguesía se transformó en la clase social dominante. En un inicio, los comerciantes invirtieron sus dineros en las industrias. Estas, al desarrollarse, los volvieron más ricos y su influencia económica creció mucho. La burguesía fue el grupo social que más beneficio obtuvo de los cambios producidos por la revolución industrial. Los burgueses no solo se enriquecieron, sino que su poder e influencia sobre el resto de la sociedad se volvió más fuerte. En resumen, la revolución industrial fue un proceso de cambio irreversible que afectó a la sociedad desde un punto de vista económico, social, tecnológico y científico. A partir de la máquina de vapor se produjeron nuevos y novedosos inventos con los cuales se crearon nuevas industrias. Gracias, mis queridos niños, por prestar atención. Ahora les dejo un pequeño video para que puedan entender mejor la clase, la revolución industrial, y luego resolverán las siguientes fichas de trabajo. Bendiciones, todos en casa. Vamos a conocer un periodo de la historia importantísimo y muy revolucionario. Hoy vamos a conocer la Revolución Industrial. Llamamos Revolución Industrial a la etapa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de la máquina de vapor, eso cambió para siempre.
Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser tan importante como era, y apareció la sociedad urbana, dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales, que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riqueza. Al no poder ganarse la vida en el campo o en los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio, trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para conseguir trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones, y también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro.